Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el licenciado Ángel Uriel Álvarez Bautista y la licenciada María Guadalupe Mariano Rodríguez y vamos a hablar sobre tres religiones como organización internacional que son la Iglesia Católica, el judaísmo y el Islam, cómo están organizados y su influencia global. Según la tradición católica, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. En el Nuevo Testamento registra las actividades y enseñanzas de Jesús, su nombramiento de los 12 apóstoles y sus instrucciones para que continúen su trabajo. La Iglesia Católica enseña que la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles es un evento conocido como Pentecostés, que marcó el comienzo del ministerio público de la Iglesia. Los católicos sostienen que San Pedro fue el primer ministro y obispo de Roma y el consagrador de Linus como un próximo obispo, comenzando así la línea ininterrumpida que incluye al actual pontífice, el Papa Francisco. Es decir, que la Iglesia Católica mantiene la sucesión apostólica del obispo de Roma, el Papa, el sucesor de San Pedro. La Iglesia Católica tiene una organización jerárquica, pero no se trata de ese ejercicio de la autoridad al uso, como el que se puede dar en cualquier empresa o institución. La misión esencial de cualquier católico, desde el último bautizado hasta el propio Papa, es siempre la misma: el anuncio del Evangelio y el ejercicio de la caridad. Pese a ello, dentro de la Iglesia hay una diversidad de ministerios, cuyas responsabilidades y tareas están reguladas por el Código de Derecho Canónico, en el libro que se refiere al pueblo de Dios, en concreto, la sección 2 sobre la constitución jerárquica de la Iglesia. En primer lugar está el Papa, que es elegido por los cardenales electores durante el cónclave. El Papa representa a Cristo en la tierra, por eso se le denomina el vicario de Cristo. En el Santo Padre permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y además es la cabeza del colegio de obispos, que le prestan su cooperación de distintas maneras, al igual que los cardenales. En segundo lugar tenemos a los cardenales, que son creados por el Papa. Los que tienen menos de 80 años de edad pueden votar al nuevo pontífice en caso de que se celebre el cónclave. Asisten al Santo Padre tanto colegialmente, cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como personalmente, mediante los distintos oficios que desempeñan ayudando al pontífice, sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Para poder ser nombrado cardenal basta con ser sacerdote, aunque el candidato deberá recibir la ordenación episcopal antes de recibir el anillo y la birreta de manos del Santo Pontífice. En tercer lugar tenemos a los obispos, que ejercen una triple misión: enseñar, santificar y gobernar una porción de la Iglesia en su criterio propio. Como cada uno de los sucesores de los apóstoles, ningún obispo, aunque haya sido nombrado cardenal, tiene autoridad sobre otro, sino que cada uno depende directamente del Papa. En sus respectivas diócesis son responsables de atender a sus presbíteros, cuidar que cumplan debidamente las obligaciones propias de su estado y que dispongan de aquellos medios e instituciones que necesitan para el incremento de su vida espiritual e intelectual. Ayudados por los presbíteros, sus colaboradores y por los diáconos, los obispos tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto, sobre todo la Eucaristía, y dirigir su iglesia como verdaderos pastores. Para poder ser nombrado obispo se requiere que el interesado sea el insigne por la firmeza de su fe, tenga buenas costumbres, buena fama y cuente con al menos 35 años. También tiene que llevar al menos 5 años de presbítero y ser doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, teología o derecho canónico, o al menos verdaderamente experto en estas disciplinas. En cuarto lugar tenemos a los párrocos, que es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce el cuidado pastoral de la comunidad que se le encomienda, bajo la autoridad del obispo diocesano. Entre sus tareas está el de conocer a los fieles que se le encomiendan, y para ello visita a las familias, a los enfermos, especialmente a los moribundos, fortaleciéndoles con la administración de los sacramentos. También está pendiente de los pobres y de aquellos que sufren especialmente dificultades. Y en quinto lugar tenemos a los fieles laicos, que son los encargados de descubrir o de idear los medios para impregnar su vida cristiana, las realidades sociales, políticas y económicas, y están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas, también en el interior de la sociedad. Todos estos miembros mencionados de la Iglesia se refieren a la Santa Sede, y esta sede es la sede del obispo de Roma, el Papa, que ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales de la Iglesia Católica. Constituye el gobierno central de la Iglesia, por quien actúa y habla, y es reconocido internacionalmente como una entidad soberana.
La Santa Sede es a su vez la expresión con la que se alude a la posición del Papa como cabeza suprema de la Iglesia Católica, cuyos orígenes se remontan a los primeros tiempos del cristianismo. La Santa Sede se encuentra formada por el Papa y los distintos organismos ya mencionados, que son llamados la Curia Romana. El Papa se sirve de esta curia y tramita por medio de ellas los asuntos eclesiales, por lo que está realizada su labor en nombre y bajo la autoridad del Sumo Pontífice para el correcto funcionamiento de la Iglesia Católica y el logro de sus objetivos. La Curia Romana está compuesta por un grupo de instituciones denominados genéricamente discaterios, entre los que se encuentran la Secretaría de Estado, las congregaciones, los tribunales y los consejos pontificios y evidentemente toda la jerarquía mencionada anteriormente. La Curia Romana tiene una función que es ayudar al Papa en su gobierno universal de la Iglesia. La Santa Sede ha tomado un carácter de sujeto de derecho internacional, más su soberanía, que han sido resultados fundamentales durante el siglo XX, pues han aportado a los papas la posibilidad de mediar en algunos conflictos y también tomar posiciones ante determinados asuntos en los que de otra forma hubiera sido más difícil que se hubieran tomado en cuenta la posición del Papa. Inclusive, por ejemplo, la Santa Sede ha sido invitada a reuniones de las Naciones Unidas o a compartir discursos en los palacios de gobierno de ciertos estados, y a pesar de que algunas naciones han dejado de tener como influencia a la Iglesia en las decisiones políticas, no ha sido del todo cierto, ya que podemos ver cómo cuando los papas visitan los estados, los jefes de estado reciben a los papas al igual que los nuncios enviados desde el Vaticano. La Iglesia Católica tiene tanta influencia a nivel global que existen programas generados por el Vaticano que ayudan a los individuos en situaciones de guerra, ayudan de manera económica para la protección de los civiles y cada sumo pontífice ha mantenido cierta relación de cordialidad con los jefes de estado en turno. De cierta manera también los preceptos de paz y sus cánones influyen en todas las personas católicas y forman criterios morales que se ven reflejados en las decisiones que toman. La religión judía no posee un fundador principal, sino su tradición se remonta a Abraham, considerado el primer hebreo junto a Isaac y Jacob, el fundador del pueblo hebreo. La religión judía se inicia en Canaán, donde Abraham migró según instrucciones de Dios y donde Jacob tuvo 12 hijos, que dieron lugar a las 12 tribus iniciales del pueblo judío. Del judaísmo ha derivado el cristianismo, y a pesar de ser tan antigua, es una de las religiones con menos creyentes. Se calcula que posee unos 14 millones de seguidores alrededor del mundo. La práctica de esta religión se basa en el culto y difusión del Torá, considerada como la ley del judaísmo, la cual es narrada por Moisés. Esta, a su vez, es una de las primeras partes del Tanaj, de inspiración sagrada para la religión judía. Dicha religión posee un conjunto de prácticas y tradiciones y costumbres que caracterizan a las personas que forman parte de su cultura. A pesar de que se reconocen diferentes variantes del judaísmo, las más conocidas son el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador y el judaísmo reformista. El judaísmo ortodoxo es un nombre creado en el siglo XIX para referirse al judaísmo tradicional en oposición a las nuevas corrientes que bajo el discurso de la modernidad ensayaron modos de separar al judaísmo de su histórica implicación práctica, conocida bajo el nombre del halajá. El judaísmo ortodoxo se guía principalmente por el halajá, o ley judía, especificada en el Talmud y codificada en el Shulchan Aruch. Estos a su vez se basan en el Torá, la ley del Pentateuco, de todas las corrientes del judaísmo. El judaísmo ortodoxo es la más que sigue las leyes de la tradición oral, ya que ésta fue entregada por Dios en el monte Sinaí, y de ella salen todas las leyes judías. La mujer en el judaísmo ortodoxo cumple un rol muy importante, ya que según esta corriente, el hombre necesita a la mujer, y no al revés. La mujer se conecta constantemente con Dios, mientras que el hombre tiene que rezar con 10 personas para llegar al mismo nivel. El judaísmo conservador surge en Alemania a mediados del siglo XIX, como una reacción al judaísmo reformista, posicionándose como una síntesis entre este último y el judaísmo ortodoxo. Junto a estos dos, el judaísmo conservador es una de las tres grandes corrientes religiosas del judaísmo. El judaísmo conservador se institucionalizó en Estados Unidos alrededor de 1900. El conservadurismo postula la devoción a la tradición, la ley judía, con un acercamiento abierto y positivo al mundo moderno, la democracia y el sionismo. Los principios del judaísmo conservador incluyen la dedicación a la halajá, que es una guía para sus vidas, una enseñanza no fundamentalista de los principios de la fe judaica, una actitud positiva hacia la cultura moderna y una aceptación tanto a los métodos tradicionales rabínicos como los académicos y críticos en los que el estudio de los textos religiosos del judaísmo se refiere.
El judaísmo reformista propone ser una religión ecléctica y abierta, en la cual el individuo puede elegir libremente qué aspectos seguir de la tradición judía. En consecuencia, para los reformistas es más importante el aspecto ético de la religión judía que el teológico o ritual. Por ello son importantes las acciones solidarias dirigidas hacia la comunidad o incluso hacia el exterior. El interés mayor del reformismo judío es hacer frente a las nuevas realidades que impone el cambio social e histórico y adaptar la religión y su vivencia al mundo moderno. El judaísmo ortodoxo es una de las ramas de la religión judía en la actualidad, junto con el judaísmo reformista y el judaísmo conservador o masorti. Esto se distingue por su adhesión rigurosa a la halajá y van a carecer de una autoridad doctrinal central, permitiendo que tengan cierta variación en su práctica. Además, es propio del judaísmo la enseñanza pública y obligatoria, así como ser precursores de la formación del servicio religioso y de beneficencia y asistencia social. Es por ello que han tenido cierta influencia en la salud pública, en el desarrollo de la medicina, además de tener grandes aportes en la literatura y en las artes. Además, el judaísmo afirma que lo material es importante y que es la parte innata del hombre, y por ello han de disfrutar tanto de lo material como de lo inmaterial. Con esto van a mantener una relación pacífica con la naturaleza. Sin embargo, debido a su prioridad por lo material, se va a justificar su éxito en los negocios, además de justificar su capacidad para crear las redes de confianza para poder seguir su mandato divino, que es dominar la tierra. Es así como hoy en día estos mandatos han tenido fuerte impacto mundial, pues son los judíos los que se posicionan como dueños de las compañías más exitosas mundialmente, lo que nos conduce a que están cumpliendo con su principal mandato, dominar la tierra de cierta forma. El Islam es una religión practicada por los musulmanes, mismos que creen en un solo Dios, para ellos Alá, tienen un profeta, Mahoma, y el Corán es su libro sagrado. Además, algo que caracteriza a los seguidores de la religión es su peculiar ayuno durante las horas del día, el Ramadán, que dura un mes al año. Otro dato es que como religión el Islam se concentra hoy en día en los siguientes núcleos geográficos: el malayo e indio, el turco-mongol y el bloque iraní, que incluye Irán, Afganistán y Kurdistán, el árabe y el subsahariano. Por su parte, la ley islámica la encabeza el califa, que une tanto al poder político como al religioso, y debajo de él están sus consejeros o ministros, los víceres, que le ayudan en el aspecto económico y de justicia. Y dado que los territorios donde se profesa el Islam se dividen en provincias, cada una de ellas tendrá un gobernador propio llamado Vali o Emir, y estas provincias deben de recibir el nombre de emirato. También la justicia será aplicada por funcionarios, los cadis, que tienen que aplicar siempre la ley conforme al Corán, y en caso de una duda se le va a preguntar al ulema, que son los estudiosos del Corán y de la tradición islámica. También en caso de un conflicto con personas de otra religión, se deberá aplicar siempre la ley islámica. Sin embargo, el Islam no solo es cuestión de religión, sino debe entenderse como cultura y fe, como religión y política, como derecho y moral, como filosofía y teología. Es por ello que actualmente el Islam reaparece con una fuerza sociopolítica global muy poderosa, en la que la adopción de un sistema de valores religiosos se ha convertido en un gesto político. Es así que a partir de mediados de la década de los 60 del siglo pasado, se produjo un proceso de islamización en numerosos países musulmanes, como reacción frente al proceso de occidentalización de la época colonial y posterior, conduciendo a que los seguidores de la religión afirmaran que esta religión era la única que tenía sentido y iba a permitir que estos tuvieran un criterio
a que siguiendo esta religión ya no iban a ser como los demás. Este hecho ha provocado el desarrollo de una proliferación de organizaciones islámicas que han operado como importantes factores políticos y sociales para el resurgimiento y la difusión del Islam, colocando a la religión en la mira mundial, convirtiéndola en el centro de atención informativa y también en el motivo de atracción y también en un motivo de preocupación, pues existen organizaciones islámicas que actúan dentro del sistema político, principalmente en lo democrático, y buscan una transformación estructural en sus respectivos países y en las relaciones internacionales. Por ejemplo, tenemos a la Hermandad Musulmana en Egipto y Jordania, al Frente Islámico de Liberación de Argelia, que obtuvo un triunfo rotundo en las elecciones de 1992 y que fue anulado por el ejército. También está el Partido del Renacimiento de Túnez, que es la principal fuerza de oposición del país. Tenemos a la BIM y al PAS en Malasia. Tenemos al Hamas en Palestina y al Frente Nacional Islámico de Tourabi en Sudán. Y a pesar de las diferencias entre todas estas organizaciones, todas ellas tienen un objetivo en común: transformar a la sociedad por medio de la formación islámica de los individuos y de la acción política y social a través de la toma del poder por la vía democrática. Sin embargo, el tema más preocupante es el terrorismo, que se dice inspirar en el Corán y actúa en nombre de Dios y por orden suya. Tal es el caso de la Al-Qaeda y de Osama Bin Laden, responsables de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, mismos que afirmaron que el futuro de la humanidad no puede construirse contra el Islam, ni al margen del Islam, sino en colaboración con él. Como consecuencia, hoy en día se tiene una visualización de la religión negativa por la imagen que estos grupos han marcado en la historia del Islam.